concurrencia. Como está establecido en el programa, el motivo de esta reunión es presentar y conversar acerca de un tema de mucha importancia en el Cusco, que es la actividad turística y sobre todo cómo lograr que esta actividad sea competitiva e inclusiva en nuestra región. Antes de referirme específicamente al programa, quisiera comentarles que esta es una actividad que desde el Grupo Propuesta Ciudadana venimos promoviendo como parte de una actividad que trabajamos a nivel nacional y que tiene que ver con la idea, con el propósito de promover análisis y discusión sobre diversificación productiva en nuestro país. Nosotros en Propuesta Ciudadana somos creyentes que para que nuestro país siga avanzando en su desarrollo hace falta que, como Piero Gessi lo dijo muy claramente, necesitamos más motores que la actividad minera o financiera en nuestra economía y sobre todo actividades que sean generadoras de empleo e ingresos. Entonces, por eso en el sur hemos hecho el año pasado una investigación sobre cuál es el estado de la diversificación productiva en este territorio del Gran Sur, y ahí seleccionamos dos casos, uno en Arequipa, el sector minero, es decir, el clúster minero, porque Arequipa concentra los servicios que demanda la minería de todo el sur del país. Entonces Arequipa es un espacio en el cual hay potencialidades para que esta actividad importante que es la minería pueda generar encadenamientos productivos a través de una industria metalmecánica de dimensión nacional o internacional. Estamos trabajando ese tema en Arequipa y en el caso del Cusco decidimos tomar el caso del turismo. Entonces hemos con el Centro Bartolomé de las Casas y César del Pozo allí hecho un rápido estudio utilizando la información existente con la finalidad de poner los principales elementos de esta actividad y a partir de ahí, digamos, promover un intercambio, una discusión entre los principales actores, empresas privadas, el Estado y también la sociedad civil que está interesada en el tema, con la finalidad de encontrar consensos de qué es lo que necesita, qué es lo que se necesita para que tengamos un turismo más competitivo e inclusivo. Entonces, ese es el objetivo nuestro y les agradezco por venir a la reunión y espero que esta sea la primera de una serie de reuniones para ir avanzando conjuntamente en este propósito. El programa que hemos definido es el siguiente. Vamos a empezar con la exposición del estudio que hicimos, que se llama Análisis del sector turismo en la región Cusco, lineamientos de política pública para el desarrollo del turismo inclusivo y competitivo, que está a cargo de César del Pozo y Esther Guzmán, ambos investigadores del Centro Bartolomé de las Casas. Y luego vamos a esperaríamos un intercambio. Tenemos aquí presente a Guido Quiñones, que es director de la Dirección de Turismo de la región, y a varios representantes de empresas, instituciones. Entonces lo que esperamos es un intercambio abierto y sincero para encontrar puntos de encuentro. Entonces, sin más, yo quisiera, antes de comenzar, de dar la palabra a César, si nos podemos presentar rápidamente. Creo que no conocemos, no sé si tal vez con usted, César, por favor, es una bolita rápida del nombre y de qué institución venimos, ya lo dije en vuestro caso. Muchas gracias. Mi nombre es César del Pozo Loaiza, soy investigador del Centro Bartolomé de las Casas. Muy buenos días con todos, bienvenidos. Mi nombre es Esther Guzmán Pacheco, también soy investigadora del Centro Bartolomé de las Casas. Buenos días con todos y todas, me llamo Norma García, soy coordinadora del área de Economía Solidaria del Centro Bartolomé de las Casas. Muy buenos días a todos y todas, mi nombre es Juan Dios Condori,
Soy coordinador territorial de uno de los equipos del Centro Bartolomé de las Casas. Buenos días, amigas y amigos. Soy Alfredo Herrera Flores, soy gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad Provincial de Cusco. Muy buenos días, soy Elena Romero Ayarza, soy gerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Cusco. Buenos días, mi nombre es Guido Quiñones Paucar, director regional de Comercio y Turismo del Gobierno Regional. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Pacheco del Castillo, soy representante de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo de la MUSAC. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Nora Contreras, soy servidora de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Soy el licenciado Miguel Ángel Martínez Supo, gerente de operaciones del Comité de Servicios Integrados Turísticos y Culturales del Cusco y vengo en representación de esa entidad. ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Alexander Luna, soy empresario y tengo varios proyectos en el sector turismo. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Lilia Flores Franco y vengo en representación de la sociedad civil, organizaciones de mujeres. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, damos inicio a la presentación de César, por favor. Gracias nuevamente, bienvenidos a nuestra casa, que es el Centro Bartolomé de las Casas. Como comentó Epifanio, el año pasado el Grupo Propuesta Ciudadana encargó al CBC y a nosotros, a Esther Guzmán y a mí, desarrollar un estudio rápido que trate de encontrar algunas brechas, algunas deficiencias y también potencialidades para poder promover un turismo inclusivo y competitivo en nuestra región. Entonces, los objetivos de este estudio fueron describir las características del turismo en Cusco y con base en ello identificar algunos lineamientos de políticas que permitan mejorar en términos de competitividad e inclusión social, económica a este sector tan importante en nuestra región. Nuestro estudio se basó en una metodología de revisión de información secundaria, estudios disponibles, documentos previos, así como información disponible tanto en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, como del Banco Central de Reserva y el MINCETUR. Y también información que disponía del CETUR para el caso de la región de Cusco. Entonces, pensamos a veces que el Perú es el principal destino de Sudamérica. No obstante, el Perú es el cuarto destino turístico. El más importante en Sudamérica es Argentina, donde el 20% del flujo turístico hacia este continente se enfoca o se concentra en Argentina. Luego viene Brasil con 19%, seguido de Chile, y en cuarto lugar está Perú. Sin embargo, está muy cerca Colombia. Y Colombia en los últimos años ha mostrado una tendencia creciente en términos de diversificación de su oferta y el crecimiento de su flujo turístico. No sería raro pensar que en un par de años Colombia supere a Perú en esta repartición del mercado del turismo. No obstante, el Perú está por debajo de estos tres países, apenas representa el 0.28% del flujo internacional o global de turistas. Ese es el primer hecho. El segundo hecho que encontramos, el segundo hallazgo, fue que el destino Cusco podría ser más competitivo. Lo que hemos evidenciado es que es el flujo turístico capturado o aproximado a través del número de arribos de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Las barras la barra un poco más clara son los arribos de turistas extranjeros, mientras que la más oscura son arribos de turistas nacionales con base en el Banco Central de Reserva, información disponible de esa fuente. ¿Qué es lo que encontramos? Que tanto en turistas nacionales como extranjeros el crecimiento del flujo turístico se ha desacelerado. Como vemos acá, hubieron algunos años de crecimiento sostenido, sin embargo a partir del 2015 esa tasa de crecimiento, esa velocidad de crecimiento se ha desacelerado. A finales del 2017, Cusco recibió 3.2 millones de turistas, de los cuales 63% son turistas extranjeros y 37% son turistas nacionales. El tercer hecho es que la permanencia promedio, es decir, el número de días en promedio que se queda un turismo en el destino Cusco se ha reducido en el tiempo, principalmente turistas extranjeros. Esta permanencia promedio, en el caso de turistas extranjeros, se ha reducido en 15%,
y en el caso de turistas nacionales se ha reducido en 8%. Entonces los turistas extranjeros se quedan cada vez menos tiempo en el destino. La oferta turística, como todos sabemos, está concentrada principalmente en el servicio o en la ciudadela de Machu Picchu, que digamos, congrega o concentra la oferta alrededor del 50%. Entonces, 1 de cada 2 turistas sí o sí visita la ciudadela de Machu Picchu. Luego, la ciudad de Cusco. Son los principales focos o centros en los cuales los turistas se congregan, seguido de Moray, Rapchi, Tiponti, Quillacta, Caminenca, Choquequirao. A pesar de su importancia, el flujo turístico bajo esta es información a 2016. Entonces, este es otro hallazgo que encontramos que, si bien es bastante conocido, la oferta turística en el caso Cusco se encuentra concentrada en la ciudad de Machu Picchu y la visita a la ciudad de Cusco y sus recursos adyacentes. ¿Qué hay respecto de la satisfacción del turista que visita Cusco? Mincetur establece una encuesta de satisfacción sobre la visita a Cusco. ¿Qué encontramos? Que el 74% está satisfecho con la limpieza en la ciudad, una proporción menor, alrededor del 70%, está satisfecho con el transporte local, y mucho menos, es decir, apenas 58% está satisfecho con el tránsito vehicular en la ciudad. Entonces, uno de nuestros principales recursos sufre de problemas de limpieza, como lo evidenciamos cada vez que salimos de la casa y nos vamos al trabajo. No tenemos transporte local de calidad, y el tráfico o el tránsito vehicular también podría afectar, digamos, la calidad de los servicios que se ofrezcan en el destino de Ciudad de Cusco. ¿Qué hay respecto de la visita a la ciudadela de Machu Picchu? Con base también en la encuesta de satisfacción del turista o del visitante que realiza Mincetur, el 82% está satisfecho con la información del turista, 78% está satisfecho con los servicios de restaurante que se ofrecen en ese destino, 78% está satisfecho con la venta de artesanías. Sin embargo, hay una proporción menor, 56% está satisfecho con los servicios higiénicos. Entonces, muestra claramente que hay una relativa insatisfacción referente a este aspecto particular en el servicio, en la visita a la ciudadela de Machu Picchu. A pesar de eso, el turismo es sumamente importante en la economía nacional y regional. La cuenta satélite del turismo del año 2015 que realizó Mincetur muestra que el turismo aportaría un 4% al Producto Bruto Interno Nacional. A nivel regional, se realizó una cuenta satélite regional en 2018 que fue realizada por Jean-Paul Benavente y por Lidio Quiñones, y ellos encontraron que el turismo, con sus actividades, características y conexas, aportaría con 14% al Producto Bruto Interno regional. Entonces, a diferencia de estudios previos, los autores encuentran que el turismo es una de las actividades más importantes para el caso de la región. Entonces, al ser una actividad económica sumamente importante, ¿cuál de las actividades específicas o características del turismo aporta más a esos ingresos, a esa producción? Los autores, Benavente y Quiñones, encuentran que los servicios de hospedaje aportan a la cadena de valor del turismo con 42%, los restaurantes con 25%, y las demás actividades como el transporte de ferrocarril y la agencia de viajes con 12% cada uno. Llama la atención que los servicios culturales aportan muy poco a la cadena de valor del turismo. También otro autor, en este caso fui yo, realicé un estudio donde analizaba la distribución de los ingresos, cómo se llevan la torta todos los agentes que operan en el mercado o en el sector del turismo. Lo que se encuentra principalmente es que hay una distribución asimétrica de los beneficios. Los más grandes se llevan mayor proporción de la torta. Los alojamientos más grandes obtienen ingresos 6 veces más mayores que alojamientos pequeños, mientras que los restaurantes más grandes obtienen ingresos 48 veces más grandes o mayores que los restaurantes más pequeños, probablemente también más informales,
mientras que las agencias de viajes más grandes obtienen 17 veces más ingresos que las agencias de viajes más pequeños. Entonces, los más grandes son los que se llevan la mayor parte de los beneficios. ¿Qué también encontramos? Que tanto empresas como trabajadores son mayormente informales. Encontramos que el 54% de empresas turísticas son informales y que esa informalidad se concentra principalmente en las agencias de viajes. 38% de trabajadores dependientes, ¿no es cierto?, son informales, es decir, aquellos que son asalariados. ¿Cómo definimos informalidad acá? Casi 4 de cada 10 trabajadores no cuentan con contrato de trabajo, no tienen seguro de salud y tampoco cuentan con un seguro previsional, es decir, no están inscritos en el sistema público-privado de seguro de pensiones. ¿Qué hay respecto de los trabajadores independientes? Encontramos que el 91%, es decir, 9 de cada 10 no cuentan con. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de otros sectores de la economía, el sector turismo es uno de los sectores mayormente o más informales en la economía regional y también en el continente. Pero, ¿cuál es la característica principal que tiene el turismo? Una elevada participación laboral femenina. ¿De acuerdo? Muchas mujeres participan en el sector turístico. En el caso de trabajadores dependientes, 6 de cada 10 mujeres, 6 de cada 10 trabajadores dependientes son mujeres. Sin embargo, ganan 17% menos que los hombres. Es decir, en otros términos, que los hombres ganan 17% más que las mujeres. Y esto lo vemos acá. Esto es lo que se trata de mostrar este gráfico son la distribución de salarios, tanto de hombres como mujeres, en el resto del sector privado en la región Cusco. Y también la distribución de salarios de hombres y mujeres en turismo. El primer hecho que encontramos es que los que trabajan en turismo ganan menos que el promedio del resto del sector privado. Y que también el diferencial entre hombres y mujeres en turismo es mayor que el diferencial entre hombres y mujeres que el resto del sector privado. Entonces existen brechas salariales de género en el sector turismo que son mayores que en el resto del sector privado de la región Cusco, lo cual es particularmente relevante y preocupante dada la elevada participación laboral. ¿Cuál ha sido el rol del Estado en la promoción y el desarrollo del turismo en nuestro país? A nivel nacional, la Ley General del Turismo, ¿cierto?, ha sido el principal mecanismo normativo que a partir del 2009 trata de regular y promover el desarrollo del turismo, y a nivel nacional el Plan Estratégico Nacional Penitur. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa a nivel regional? Tanto la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales como la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales le otorgan ciertas facultades tanto al gobierno regional como a la municipalidad para desarrollar el sector en la perspectiva de una diversificación productiva. Y anteriormente se formuló el Plan Estratégico Regional de Turismo, el Plan Gente. De la revisión del PENTUR y del Plan Gente, observamos que en general no estarían articulados ambos planes, lo cual sugeriría que se pueda articular o actualizar el Plan Gente en nuestra región. ¿Qué hay respecto de la inversión pública? Principalmente a través del Plan Copesco Regional. Analizamos la ejecución de gasto del Plan Copesco Regional en la categoría presupuestal denominada Mejora de la Competitividad del Turismo. ¿Y qué encontramos entre el año 2017 y 2018? Encontramos que el gasto de vengado se redujo entre esos 2 años en 29%. Es decir, entre 2017 y 2018, Plan Copesco Regional gastó 29% menos. Y a finales de 2018 encontramos que el Plan Copesco Regional para esta categoría presupuestal mantiene una eficiencia de gasto de apenas del 11%. ¿De acuerdo? Entonces, tiene fondos, redujo sus fondos y no los gasta, no los ejecuta adecuadamente. Respecto de la infraestructura aeroportuaria en principio, lo que les mostramos acá es el tráfico de pasajeros. La línea azul es para el año 2016, la línea roja es para el año 2017 y la línea verde es para el año 2018.
2018. Mostramos solo hasta noviembre porque es la información con la que tenemos disponible, no tenemos información más actualizada. ¿Cuál es el primer hecho que encontramos? Que el tráfico de pasajeros en nuestro aeropuerto se ha incrementado entre el 2016, 2017 al 2018. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto tiempo más soportará nuestra infraestructura tarifaria un tráfico cada vez más creciente de pasajeros? Respecto de la infraestructura vial, acá debo reconocer que tuvimos problemas para obtener información porque no hay información disponible sobre el estado situacional. Al menos si esa información existe, está en el gobierno regional y no es pública. Tuvimos serias dificultades para encontrar información actualizada sobre el estado de nuestra infraestructura vial. Pero los que conocen el turismo, los que trabajan en turismo, saben que las redes viales, ¿no es cierto?, hacia nuestros principales destinos, Valle Sagrado, el Nectamo, sabemos que no están en las informaciones. De acuerdo con información del MTC un poquito más antigua, la red vial del Cusco estaría constituida aproximadamente por 5.000 kilómetros de longitud, de los cuales solo el 8%, 8.5% son vías asfaltadas. Entonces hay una brecha significativa en lo que es infraestructura vial de calidad. Y justamente en términos de calidad, también en base al MTC, en general la red vial de la región Cusco estaría considerada como regular a mal, ¿no es cierto? Faltaría, acá sí hay severas brechas que deberían ser abordadas tanto a nivel nacional como a nivel regional e inclusive a nivel local. ¿Qué hay respecto de la infraestructura ferroviaria? Lo que le mostramos acá es el tráfico del ferrocarril sur, es decir, del ferrocarril que sale desde Cusco hacia Machu Picchu. Observamos que el año 2010, luego de una tendencia creciente, hay una caída, ¿no es cierto? El año 2010 hubieron desastres naturales que afectaron la vía y eso se evidencia en este gráfico. Luego, a partir del 2011, hay una tendencia cada vez creciente desde el 2011 hasta el 2016. Entonces, a finales del 2016, el tráfico de pasajeros fue de 2.6 millones de pasajeros. Por una pequeña vía transitan esa cantidad de pasajeros. Los principales operadores, o los operadores en el ferrocarril sur son Perú Rail e Inca Rail. Sin embargo, Perú Rail absorbe el 83% del mercado e Inca Rail absorbe el 17% del mismo. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Entonces, esos resultados nos permiten proponer algunos lineamientos que podrían ser discutidos para mejorar la competitividad y la inclusión y el desarrollo del sector turismo en nuestra región. A nivel regional planteamos la creación de la Gerencia Regional de Turismo o un ente similar que permita principalmente articular a los actores de interés, al sector privado, al sector público, coordine la inversión pública, a nivel que esta agencia, si es una gerencia, etcétera, se vuelva un pliego, ¿no es cierto? Un pliego ejecutor que permita canalizar de mejor manera los recursos para generar externalidades como las redes viales, por ejemplo, que permitan potenciar y mejorar el turismo. También sugerimos impulsar y potenciar la OGD como un espacio de participación y concertación de todos los representantes de la actividad turística, tanto del sector público y privado, institucionalizarlo, esa es nuestra principal propuesta, a través de una ordenanza regional o algún instrumento normativo que le dé institucionalidad justamente a la OGD. También promovemos o planteamos la generación de una normativa regional, tal vez a través de una ordenanza regional que defina los roles y funciones de las diferentes instituciones relacionadas al turismo. Nuestra percepción es que Copesco, Plan Copesco regional está un poco a la deriva. Esa es un poco nuestra percepción y tal vez ustedes compartan esa percepción. Y necesitamos establecer desde el gobierno regional una normativa que defina roles, funciones y también asigne presupuestos para poder promover el desarrollo del turismo. También proponemos reactivar y potenciar el Observatorio Regional del Turismo. Esto permitiría en cierto modo centralizar, consolidar y actualizar periódicamente los datos sobre la dinámica del turismo. Cuando habíamos visto datos a nivel regional, hay información disponible hasta 2016, 2017 con suerte, y a veces es un poco dispersa la información. Acá nosotros, desde el Centro Bartolomé de las Casas, tenemos mucho interés en potenciar esto, pero hacerlo de manera, o construir un observador
un observatorio del turismo regional sostenible, pero bajo estándares de la Organización Mundial del Turismo. ¿De acuerdo? A nivel mundial existen muy pocos observatorios, los cuales principalmente se concentran en la región Asia-Pacífico, China, Estados Unidos, y en Sudamérica solo hay un observatorio en Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo. Nosotros sugerimos que esto se potencie y probablemente el CDC tenga algo que decir sobre la construcción de este observatorio. También planteamos, como ya lo había comentado, actualizar el plan estratégico de desarrollo del turismo, pero que tome en cuenta las tendencias a futuro en turismo, con el objetivo de diversificar la oferta turística y se articule al TENTUR, ¿de acuerdo? La idea es que se trabaje articuladamente con MINCETUR, con el gobierno nacional. Y principalmente, como habíamos visto, la participación laboral femenina y esas brechas de género importantes, establecer lineamientos transversales de género en el sector turismo, sensibilizar a los empresarios, sensibilizarlos respecto a estas brechas y, digamos, establecer políticas de equidad de género en el sector. Muchas gracias por vuestra atención y que estamos abiertos a todos los comentarios. Muchas gracias, César. Entonces, ahora pasamos a la sesión para escuchar vuestros comentarios, sugerencias y planteamientos. Y tal vez comenzamos contigo, por favor. Buenos días a todos. Bueno, he trabajado con César, lo conozco bastante y a mí me alegra siempre escucharlo porque él es un investigador multifacético. Si ustedes verían otro tipo de trabajos, seguramente tendrían otro tipo de percepción. Y a mí me alegra mucho que él lleve adelante algunos temas de turismo, que sé que no es su fuerte, pero le pone mucho empeño y a mí me gusta que cada vez más ya lo tenga más claro. Entonces, por lo menos yo voy a comenzar de las propuestas para atrás. El planteamiento de la gerencia regional de turismo es prácticamente un deseo anhelado del gobernador, que también alguna vez ha trabajado con César y lo conoce de mano. Entonces, él justifica eso a través de sus agencias de desarrollo. Para él, formar una agencia de desarrollo es más o menos involucrar al sector público y privado a través de sus instituciones operativas, ejecutoras, y a través de entes más o menos consultivos o grupos, asociaciones, gremios, fundaciones o lo que vaya a ser, y conversen en esa categoría y definan más o menos las políticas públicas de diferentes sectores, específicamente para el turismo. De pronto les menciono, estaría TICSETUR, estaría COPESCO, es probable que esté alguna otra institución pública y a su vez acompañados de entes consultivos como la OGD, algún gremio, y en ese directorio puedan definir al gerente, que más o menos sería el que canalice todos los temas relacionados al sector. Esa agencia de desarrollo planteada en términos, como lo digo, tiene que estar aterrizado en un documento que lo lleva adelante desarrollo institucional entre la gerencia de planificación y el gobierno regional. Hoy en día está a cargo del economista Pablo Peña. Entonces, es un gran reto que le han puesto, asumo que le acompañan, he participado en una de sus exposiciones en el que pues es todo un tema, cada sector tiene pues miles de cosas. En el caso del turismo, que es más o menos lo que estamos conversando, yo ya he visto cómo está la figura ahí, entonces ya es un avance. Seguramente vamos a tener noticias en el mes de marzo, cómo se está viendo ese tema de la gerencia. ¿Qué tendría la gerencia? Finalmente, pues definir cosas concretas en políticas públicas del sector turismo. Dicho sea de paso, la directriz que manda es pues, un plan estratégico regional de turismo, el cual está desactualizado, que lo hablamos más adelante. Entonces, desde ahí, tanto el gerente o como las instituciones que tienen que ver el turismo, gobiernos locales, etcétera, se van alineando a esa dirección. Entonces todavía eso no está visto. Hay que reconocer de que años anteriores esto ha estado caminando un poco a la deriva, aislados, cada uno haciendo lo que podía desde diferentes niveles de Estado. Eso va por el tema de la gerencia. En el caso de la OGD,
Acá nos acompaña Fernando, con quien también hemos trabajado muchas veces. Nos ha costado llevar adelante la OGD. En las pocas inversiones, proyectos que ha tenido, no hemos aspirado el impacto que hemos deseado, y no es porque no podamos. Me consta a mí el esfuerzo que hacemos. Si tuviésemos más fondos, pues esta cosa sería diferente, y eso es lo que queremos retomar. Yo soy parte de la OGD como presidente de la OGD, y yo les voy a ser sinceros, y quiero que también conozcan que nosotros necesitamos un poco más impulsar la OGD, y si no tenemos la economía, el oxígeno necesario, pues esto no va a poder caminar. Entonces nos estamos planteando cómo poner a la OGD incluso dentro de la Dircetur, pero son temas que hay que discutirlo, como lo plantea César, y puede estar afuera, pero también lo he visto con Pavel afuera, pero hemos pensado varias fórmulas, desde plantear una ordenanza regional en la cual haya cambios y ponerlo dentro de una dirección o separada. Estamos conversando eso, todavía no sabemos cómo lo vamos a aterrizar. CBC es parte de la OGD, entonces seguramente nos van a ayudar en este litigio, porque eso no va a ser fácil. Entonces eso hay que pelearlo, y yo sé que el gobernador ha sido creador de la OGD, y cuando tengamos que ponerlo él va a tener que medir, porque una cosa es lo que digan los funcionarios técnicos y otra cosa es su palabra. Él va a pesar y va a decir, pues no sé pues cómo lo va a tomar, pero la OGD por el momento no está pues con la maquinaria completa, entonces ya eso lo vamos a mostrar, asumo, en este año. El tema del observatorio es un tema clave, porque las estadísticas que se han estado manejando desde diferentes ángulos han cambiado. Entonces cuando uno trata de salir hacia la prensa y decir cuánto ha arribado, incluso he escuchado decir, de acuerdo a qué fuente quiere, MINCETUR, BCR, DIRCETUR, o incluso cuentas satélites. Entonces ya es un poco difícil sincerar estos datos, pero un observatorio tendría esa responsabilidad más o menos de plantearte en cantidades, en indicadores, etcétera, la realidad de lo que está sucediendo con el turismo. Herramientas existen, eso ya lo sabemos, entonces tenemos instrumentos. De hecho, la cuenta satélite regional, que para mí ha sido un ensayo, ya ha planteado buenos instrumentos, ha sido un caminar con piedras, espinas, pero ha aterrizado en lo que ustedes pueden ver en esos dos documentos, y ya puede darnos más o menos una visión a futuro de cómo se puede plantear este tipo de instrumentos. Yo anhelo desde la dirección tener pues un observatorio que trimestralmente me esté sacando boletines, informándome desde temas de demanda, oferta, empleo, impactos, proyectos. Ese es más o menos uno de los deseos que debo cumplir en el transcurso de esta gestión. Dicho sea de paso, en Lima creo que tenemos un observatorio, César, de repente no lo has mirado, es el Badatur, yo no sé cómo está caminando. Incluso desde la San Martín se ha publicado algunos buenos documentos de investigación de los estudios científicos, que incluso lo llevó alguna vez un director de CBC, creo que el señor Enrique lo llevó por años, hasta que uno nos dejó todo, pero siguen existiendo, es un conglomerado de artículos de todos los temas, y eso pues también nos hace falta. No vamos a pensar que un observatorio es solamente un folleto que va saliendo, no, pues un observatorio es una gama de cosas, tiene que tener artículos, temas de actualidad, hay que ver temas de turismo de convenciones, locaciones de películas, vender otras cosas que de repente ni se han tocado ni por asomo, entonces esas cosas debe plantear un observatorio. En el caso del PERTUR, más conocido como el Plan Quente del año 2009-2010, en el cual me ha tocado trabajar en esos años todavía, acompañando en esos momentos a algunos consultores que eran incluso del extranjero. Puedo decir de que se ha rescatado algunos temas claves. El Plan Quente ha sido un embrión para plantear planificación a través de zonificación territorial, que a través de la Escuela Mexicana hemos visto zonas, áreas, hemos planteado 6 zonas, cada zona se ha dividido en áreas, se ha podido avanzar más, pero bueno, hay temas de ajustes ahí, y tenemos las 6 zonas de uso turístico y las 6 zonas de uso, bueno, potencial. Entonces,
Eso todavía falta pulir, seguir trabajando. Ha quedado como parte de la metodología, sin embargo, a la fecha pues ya desactualizada, no ha estado implementada, no se ha aterrizado adecuadamente lo que en propuesta estaba planteado, y hay que reconocer de que lo único que hemos podido ver ha sido la implementación del Consejo Regional de Turismo, algo así que ha intentado funcionar el arquitecto Jorge Acurio, pero bueno, ha quedado solamente en una conversación y después en una mesa, algo así, no ha avanzado más allá. Finalmente, pues, Pertur debe ser actualizado en el transcurso, va a comenzar este año, hay un plazo de 8 meses desde el día que arranque. Yo adelanto que la metodología va a ser un poco más allá de lo que plantea el MINCETUR. Es decir, el MINCETUR, a nivel de instrumentos de planificación, siempre ha estado manejando pues una especie de situación actual o diagnóstico que conocemos, y luego un tema de estrategias basado en un FODA, y luego una programación o ruta de programación o de trabajo, y probablemente un plan de acción. La parte delicada es el tema de las estrategias, porque el instrumento del FODA, no es que yo sea una persona que se opone a las metodologías, pero el FODA tiene mucha carga emocional, subjetiva, entonces se va a recoger lo que nos dice ese plan y lleven adelante la perspectiva, que es una metodología que si bien muchos no lo conocemos, hay que agarrarlo y saber manipularlo para aterrizar buenas cosas. Entonces, se ha conversado con MINCETUR y se ha dicho de que nosotros vamos a tomar otra metodología para esta fase de Pertur. Yo adelanto que la prospectiva te plantea una sábana de variables en las cuales hay que impactarlas entre ellas, y una vez que tenemos más o menos ese análisis estructural, van a salir unas variables estratégicas que las vamos a poner en escenarios, desde el escenario optimista hasta el disruptivo, y eso pues va a crear realmente el planteamiento estratégico. Eso es lo que queremos hacer, y eso es sesiones de trabajo, no es sesiones o una o dos, no, eso tiene sesiones de trabajo. Ese va a ser el espíritu del Pertur, y espero que este año pues vaya adelante. Asumo que muchos de nosotros vamos a participar en ello, desde consultores, personas, yo deseo que vaya en esa forma. La última parte que plantea como síntesis esa es el empleo, en este caso con un enfoque de género. Es verdad, y eso los que somos o practicamos la docencia hemos visto en estos últimos años mucho más, digamos, género femenino en las aulas del tema de turismo. Yo soy profesor de Senfotur y lo veo pues ahí en el día a día. Entonces, tú de los 20 jóvenes que hay, 5 son varones, y están saliendo mujeres, y ellas son las que van a tener que lidiar en el sector, Entonces las oportunidades van a ser para ellas, y bueno, desafortunadamente en temas de remuneraciones o en temas de que vengan con el tema laboral, siempre han sido, por no decirlo, más machistas que feministas. Eso es una cosa que hoy en día incluso está caricaturizado, en el tema de la meritocracia, donde la mujer cuando es familia, es madre, pues está pensando pues, con una parte del cerebro el tema siempre que le une a los niños, y en esa preocupación no va pues el varón está más comprometido con su trabajo, y creo que de vez en cuando hace la llamada a la casa. Entonces esas reflexiones han sido temas de hoy en día. Seguramente la mujer va a tomar más protagonismo en el sector turismo en la siguiente década, porque como hay tantas mujeres que están entrando en formación básica, regular, el varón pues no es que esté relegado, sino que de repente pues está tomando otras carreras, Entonces acá la mujer es la que va a tomar más adelante todos los negocios en turismo, en el mismo sector, etc. Bueno, eso para más o menos ser un poco acompañando lo que dice César, mi intervención, y yo dejo más o menos la mesa como para seguir conversando. No, gracias, Guido, ha sido bastante ilustrativa tu intervención. Gracias. Entonces, por favor, solo
tienen que decir su nombre y que hacer un comentario, observaciones, en fin, porque... Sí. Bien, gracias, muy buenos días. Primero mi reconocimiento al CBC por esta aproximación de datos que nos han proporcionado hoy día. Yo soy Fernando Santoyo de la OGD, de Cusco, y definitivamente la información que nos aportan es bastante importante, ¿no? Respecto a lo que es el tema de satisfacción, estos datos que da el MINCETUR, no tengo la precisión de qué fecha son o de qué año son los estudios de MINCETUR. Lo último que hizo y mostró, socializó MINCETUR fue el año 2015, la última información, ¿no? Al respecto, definitivamente es preocupante los niveles de descenso de la satisfacción que existen, ¿no? Como OGD, desde el año 2015 hacemos justamente un levantamiento sobre el nivel de satisfacción con una muestra de 1.592 personas en 3 momentos del año, en abril, en junio y en octubre, en salida, vale decir, terminal terrestre y el aeropuerto. Y definitivamente nos preocupa, si bien el año 2018 ha descendido solo en 2% el nivel de satisfacción, el año 2017 fue 4% de descenso, ¿no? Hoy en día estamos en el 72% de satisfacción. Ahí un poco nos diferenciamos de la metodología de MINCETUR, porque MINCETUR hace mucho énfasis en los servicios, ¿no? A diferencia de la metodología que usamos, que es una metodología relacionada a la satisfacción sobre la gestión del destino, ¿no? Que es justo lo que hace la OGD, gestión de destino. Y si bien ahora estamos en 72% de satisfacción, vale decir, 1 de cada 4 turistas que viene se va totalmente insatisfecho en su experiencia de visita a la región. Pero creo que lo que debemos resaltar acá es de que las variables que generan mayor insatisfacción son las relacionadas a la gestión del sector público, ¿no? Las que corresponden al sector privado estamos mucho mejor, ¿no? El tema de atención al cliente, el tema de la prestación de los servicios directamente vinculados a los prestadores privados. Pero en lo que significa la infraestructura, la gestión, el ordenamiento territorial o la satisfacción visual que puede existir en tanto urbano y rural, realmente estamos cada vez peor. Eso lo tengo que mencionar, estamos cada vez peor en estos aspectos, ¿no? Hacia el Valle Sagrado, que es la vitrina más conocida que tenemos, hay una desfiguración digamos, paisajística acelerada, y esto responde principalmente a la falta de capacidad o negligencia también de los gobiernos locales del Valle Sagrado para fiscalizar y controlar las construcciones, ¿no? Y lo que también ahí yo quiero ser bastante enfático en mencionar es de que los principales, digamos, personas que justamente atentan contra el patrimonio visual que tenemos en el Valle Sagrado son los mismos pobladores locales. Acá no hay que la inversión extranjera, que los empresarios de turismo. Yo creo que al contrario, los empresarios del turismo han entendido el valor paisajístico del Valle Sagrado y son los que impulsan más la conservación, el uso de materiales relacionados con estas inversiones, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que desde el mismo DIRCETUR debemos hacerlo notar a los alcaldes. El 0.45% del presupuesto regional orientado al turismo, 0.45%, sin medir la calidad de la inversión, que probablemente va a ser muchísimo menos lo que realmente se invierte en todos los elementos relacionados al mejor desempeño del sector. Tenemos un boleto turístico que genera alrededor de 80 millones de soles, cuya reinversión en turismo es casi nula, cero, ¿no? Vale decir, no reinvertimos en aquello que nos va a generar más ingresos en el futuro. Con estos datos definitivamente hay sensación digamos, de alerta, pero creo que todavía estamos en el momento en que podemos actuar, ¿no? El Cusco es una región totalmente distinta al resto de las regiones. Las otras 24 o 25 regiones en Perú, 24 regiones en Perú están en un estadio de desarrollo turístico. Vale decir, necesitan potenciar, articular sus recursos turísticos para atraer turistas. Nosotros en Cusco estamos en una etapa de consolidación, vale decir, ya tenemos el recurso, ya tenemos los turistas, pero debemos comenzar a generar elementos diferenciadores para garantizar
el sector en el futuro, y más aún con turistas que sean socialmente responsables, ambientalmente responsables, que es la tendencia a la cual nuestras políticas nos deben llevar. Sobre el tema de la informalidad, el año 2018 hicimos un estudio con el Banco Mundial justamente sobre el tema de informalidad turística, y se ha logrado a partir de intervención de experiencias muy puntuales, como por ejemplo el simplificar instrumentos de gestión de las municipalidades, se ha logrado incrementar los niveles de formalidad, ¿no? Simplificando el TUPA de licencia de funcionamiento, inspección técnica de seguridad de edificaciones y licencias de construcción, se ha logrado mejorar el tema de la informalidad, ¿no? Hoy día estamos, según este estudio que se hizo con el Banco Mundial, en 37% de informalidad. Pero dentro de estos agentes no solamente están los informales, sino hay un tipo de agente más que está fuera de lo que significa el contexto formal e informal. Son los ilegales, los empresarios ilegales, ¿vale? Es decir, no son informales, porque es cierto también que a veces el mismo Estado es el que coloca barreras burocráticas a la formalización, y un pequeño empresario muchas veces, por los recursos económicos, el tiempo que demanda, no está dispuesto a afrontarlos, entonces se queda en el proceso de formalización. Pero los ilegales también estimamos nosotros en el 3% de los prestadores de servicios turísticos, aproximadamente los ilegales, quienes son, por ejemplo, agencias que solamente funcionan vía web, personas que dan en alquiler sus habitaciones en su casa a puerta cerrada, que no se puede ver. Entonces ahí tenemos una gran cantidad para las cuales el Estado no tiene un control concreto, no puede identificar a estos empresarios, y estos empresarios pues no necesariamente brindan las condiciones más adecuadas, ¿no? Entonces hay todos estos elementos. Como OGD en los últimos años, desde su creación en el año 2006, de la mano justamente del presidente regional como fundador de esta institución, siempre se ha tratado de cumplir un rol articulador como nos los han propuesto, pero lo que también es cierto, en espacios turísticos consolidados, la atomización de organizaciones gremiales, institucionales, se hace mucho más grande, ¿no? A diferencia de un espacio de desarrollo donde todos, por el objetivo común, todos se juntan. En este caso en Cusco, ya hay una consolidación, ya comienzan intereses muy particulares, digamos enfocados directamente a su sector, a su gremio, a su realidad. Entonces se comienza a atomizar, y eso ha sido un escollo bastante difícil que en los últimos años la OGD ha encontrado, pues no ha podido lograr esta unión de todos los sectores para poder trabajar de la mano, ¿no? Y definitivamente la mejor forma es institucionalizando la OGD como parte del sector público del turismo. En la mayoría de los países que tienen los Destination Management, OGDs, son todas públicas, no hay privados. O sea, sí hay participación privada, pero el funcionamiento, el presupuesto, el nivel institucional está vinculado al sector estatal, son paraestatales, ¿no? Escuché que se lanzó la posibilidad de que haya desde la Vicetur una especie de un canon, un impuesto al pernocte o a la visita a Machu Picchu, y definitivamente he escuchado muchas voces en contra, pero no es cierto. O sea, en la mayoría de los destinos turísticos el turista paga un derecho por pernocte, por visita, por ingreso, para que los destinos puedan garantizar las condiciones de prestación de los servicios. Eso es un tema normal. Entonces, yo creo que esa es una muy buena iniciativa que debemos impulsarla, pero también es cierto que el sector privado va a decir: ¿y qué vas a hacer con esa plata? ¿Dónde se va a ir esos recursos? La plata de COSITUC con el boleto turístico, ¿en qué se invierte concretamente? En las instituciones del Estado, en las municipalidades, porque creemos que estos niveles bajísimos de reinversión están haciendo daño al sector, ¿no? Cada vez las vías son mucho más precarias en la región, la prestación de los servicios, el tráfico, ¿no? La relación precio-calidad, ¿no? Digamos, la falta de una oferta de actividades complementarias a los paquetes
también es un elemento que está generando mucha insatisfacción. El 70% de los visitantes que vienen no saben qué hacer cuando terminan su paquete turístico o tienen día libre. No tenemos consolidada esa oferta, ¿no? Y creo que ahí las municipalidades tienen una tarea muy grande en poner en vitrina las ventajas de estar en el Cusco, ¿no? Yo creo que esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. Muy bien. Mi nombre es Jorge Pacheco del Castillo. Vengo en representación de la Escuela Profesional de Turismo de la USAC. Quiero empezar felicitando a Bartolomé Las Casas por ser una entidad que ha tratado de conglomerar en esta reunión a las entidades comprometidas con actividad turística. Pero el tema es políticas públicas. De tal manera que cuando retrocedo en el tiempo y veo un anterior estudio que también hizo Bartolomé Las Casas con Gerardo Lobón, Carlos Milla, etc., y nos ponemos en la actualidad, veo que las cosas no han cambiado mucho. Han cambiado en el sentido de que antes, en esos tiempos, el Estado era técnico normativo, era autoridad, tenía capacidad de convocatoria, y bueno, pues era el que ponía las reglas de juego a la actividad turística. En el primer gobierno de Fujimori se apostó por el neoliberalismo, se entró a lo que es la priorización de la empresa privada y se dijo que la oferta y la demanda iban a determinar las situaciones de mercado. Eso ha traído como consecuencia una de vuestras grandes conclusiones. Se ha dicho que el turismo es una de las actividades más informales que hay, que eso es totalmente cierto. Basta ir a la Plaza de Armas, que es nuestro primer escenario, para darnos cuenta cómo se comercializa al turista y los servicios turísticos. Y eso es una vergüenza total que no se da en otros países del mundo. En el Cusco se ha creado hasta un vocabulario turístico propio de los chachacos o de los informales. Y esas cosas ocurren acá en nuestra ciudad. Y lamentablemente, quienes hemos pasado por el sector turismo, hemos tenido la oportunidad de estar en la dirección del Dirus de Tour, en la unidad de gestión de Machu Picchu, y hemos colaborado mucho con otras instituciones públicas, vemos con tristeza que la actividad turística, en vez de ir hacia perfeccionar su gestión pública, cada vez muestra signos de deterioro. Y esto, en mi opinión, se debe a la falta de autoridad. En el qué hacer que plantean ustedes, dicen crear una gerencia regional de turismo. Retrocediendo en el tiempo, no habíamos planteado solamente crear una gerencia regional de turismo, habíamos partido por algo mucho más grande, que era crear el Ministerio de Turismo a nivel nacional. ¿Eso por qué? Por una sencilla razón, de que acá en la región hay muchos dueños de los atractivos turísticos. Está la iglesia, que es dueño de todo el patrimonio cultural religioso, están las municipalidades que tienen injerencia en la gestión de la actividad turística, está el Ministerio de Cultura, que es dueño, así con mayúscula, dueño del patrimonio cultural, está el Ministerio del Ambiente, dueño del patrimonio natural, y cuando un turista, una agencia quiere hacer visitas, tiene que coordinar con uno, con otro, y se hace una cadena de burocracia realmente increíble que no se ve en otros lados. Entonces, la alternativa a estos problemas es, en mi opinión, hacer una normativa regional propia a partir de nuestro gobernador y a partir de nuestro Dirus-Tour. No en vano el Viceministerio de Turismo ha delegado sus funciones a la gerencia de Desarrollo Social del gobierno regional. Entonces ellos tienen la autoridad y la potestad de crear normativa regional para poner orden, porque lo que hay en el Cusco es un desorden caótico de la actividad turística, que obviamente hay que poner solución. Dice, generar normativa regional. Claro, normativa regional, pero ¿podrá esta normativa regional, por ejemplo, incluir al Ministerio de Cultura, que genera tal cantidad de dineros? Y obviamente no me refiero a que estén mal mantenidos los grupos arqueológicos ni el patrimonio, eso está muy bien. Lo que pasa es que ese dinero es injustamente distribuido, redistribuido. Había contado antes, por ejemplo, de que el INRENA, ahora CERNAP, no tenía absolutamente fondos para cumplir el rol. Machu Picchu es sitio de patrimonio cultural, natural y cultural, sitio de patrimonio del mundo. Pero el Ministerio de Cultura tenía todo el dinero, mientras que el INRENA no tenía nada. Y cuando planteamos que se le diera un porcentaje de los ingresos que genera el Caminito,
fue todo un caos administrativo porque ellos no quieren soltar un centavo. ¿Y eso en qué ha terminado? En la creación de la unidad de gestión de Machu Picchu, que estaba funcionando eficientemente hasta que por cuestiones económicas se dejó de darle presupuesto y ha quedado en la nada. Una entidad que estaba siendo muy eficiente en la gestión y en la coordinación ha quedado totalmente ineficiente. Dice potenciar el Observatorio Turístico Regional. Y esto es cierto, señores. En el Cusco se está trabajando máximo con estadística hotelera de DIRCETUR. Pero hay otros indicadores mucho más válidos, que podrían ser, por ejemplo, conteo de boletos vendidos por el boleto turístico, por los trenes, por las entradas a los grupos arqueológicos, y nos darían indicadores mucho más válidos. Cuando yo veo que hay 3 millones de turistas que han llegado al Cusco y veo que ha llegado 1 millón nomás a Machu Picchu, ¿dónde está el resto de turistas? Ese quiere decir que está inflado. Los datos estadísticos de arribos al Cusco están inflados, están mal manejados. Entonces es totalmente conveniente crear, lo que Jean-Paul Benavente había dicho, estudios sobre un estamento que tenga a su cargo hacer un análisis claro realmente de cuánto es el aporte económico del turismo a la economía regional. Y eso obviamente va a determinar cuál es el impacto del turismo, ¿no es cierto?, en las actividades económicas frente a las demás, casos de la minería, la agricultura, etc. Y cuáles son los lugares prioritarios de expansión turística. Todos están apuntando al Valle Sagrado. ¿Qué va a pasar con el Valle Sagrado cuando se construya el aeropuerto internacional? No se está pensando todavía en eso. Va a cambiar la operación turística y posiblemente Valle Sur y la misma ciudad van a tener problemas, porque el turista tiene como atractivo focal en este momento Machu Picchu. Lo demás está utilizado como complemento o como atractivo de segundo orden, que no debería ser así. Existe falta de autoridad, esto tengo que decirlo claramente. No hay autoridad en el sector turismo. ¿Esto por qué? Se ha delegado a la empresa privada la iniciativa de crear, ¿no?, la actividad turística y de gestionarla. En estos últimos años, el MINCETUR como autoridad, DIRCETUR acá ha perdido protagonismo. Y el resultado es la cantidad de informalidad, de quejas ante la Policía de Turismo, ante el INDECOPI, cosas que no se puede solucionar porque se han cambiado los reglamentos por los manuales de buenas prácticas. Y todos sabemos que cuando hay manuales de buenas prácticas nadie los cumple, todos hacen juramentos falsos y los resultados son los que hemos visto. Por ejemplo, este día que ha habido paros. Qué pena daba ver turistas abandonados en las carreteras sin ningún tipo de planes de contingencia para poderlos ayudar, y eso repercute negativamente en la imagen del Cusco y del país. No se ha hablado, por ejemplo, sobre los desarrollos turísticos espontáneos, no planificados, que hacen peor daño. Ustedes saben que un producto, un destino se planifica, pero casos como Vinicunca, Chonta, Humantay, son como hongos que nacen de la noche a la mañana, se viralizan gracias a las redes sociales y lamentablemente degradan por sí mismo el recurso, el atractivo. Vayan a Vinicunca y ustedes van a ver la informalidad, la cantidad de basura, los problemas sociales que han empezado a aparecer entre las comunidades campesinas por el afán de ganar dinero. Y eso porque no hay planificación, no hay autoridad, y porque las municipalidades más les importa ganar unos cuantos soles que organizar la actividad, lo cual es su responsabilidad. En ese sentido, la propuesta desde la academia es pedir al DIRCETUR, a la autoridad, que sea la entidad que por el propio mandato del gobierno sea el que consolide y que congregue a todas las autoridades para hacer grupos de trabajo, organizar, qué sé yo, paneles, como han hecho en Arequipa, por ejemplo, las autoridades autónomas, que se junten los alcaldes, que unifiquen sus políticas y que podamos tener trabajos planificados, coordinados, y los resultados obviamente van a ser la eficiencia y la calidad. Otra cosa que no se ha hablado es la presencia de los hostels. Los hostels son establecimientos de hospedaje que no están incluidos en los reglamentos de hospedaje del DIRCETUR ni en los de la municipalidad. Yo me imagino que solo funcionan con licencia municipal, pero en cuanto a calidad, en cuanto a prestación de servicios, hay algunos que tienen muy buena reputación
hay algunos, la mayoría, que no lo tienen. En ese sentido, tiene que haber una normativa que parta desde la municipalidad para solucionar este problema de los costes, porque en algunos se están convirtiendo en antros, ¿no? Pero hay otros que, si están bien trabajados, pueden ser una solución para el turismo juvenil, básicamente el turismo fronterizo. Muy bien. También dice, hay que actualizar el Plan Estratégico Regional de Turismo. Caballeros, a nivel regional no hay una instancia que ponga orden y autoridad. Yo confío mucho en el gobernador regional actual, porque es un profesional con mucho conocimiento de la actividad turística, ha sido director de Diursetur, entiende plenamente cuáles son los lineamientos ahora de la política del gobierno, y creo que es el momento de crear una instancia que formule o que actualice lo que ha sido el plan ENTE, el Plan Regional de Turismo, que obviamente esto tiene que estar articulado con el PENTUR, porque si nos damos cuenta, en el Perú nos habíamos acostumbrado a trabajar con política de gobierno. Quiere decir que cada gobierno que entraba consideraba que el anterior no había hecho nada o no servía lo que había hecho en turismo, y que el nuevo iba a ser la última maravilla. Cuando él termina, entra el siguiente, pasa el mismo cuento. Por eso es que cuando entró el arquitecto Ramiro Salas de viceministro de Turismo en el gobierno de Toledo, pensó en formular un plan que no sea alterado, pero sí mejorado. Ese fue el resultado de lo que es el Plan Estratégico Nacional de Turismo. Y todos en la región tenemos la obligación de participar en mejorar y formular. Yo creo que en lugar de estar creando otras instancias en las que participa un montón de entidades y a las finales no resulta nada, crear una entidad ágil con las entidades realmente comprometidas, Estado y empresa privada, pero que ponga y ejecute las políticas regionales. Caso contrario, no vamos a poder, porque cada uno, ustedes han hablado ya de la jurisdiccionalidad. El Ministerio de Cultura hace lo que le dice su mandato legal, el CESNAM hace lo que le dice la empresa privada, va a sus intereses, la iglesia hace, las municipalidades, pero no hay uno que aglutine y diga, oiga, trabajemos todos juntos con los mismos objetivos y hagamos un plan que sea conveniente a todos. Yo creo que esa es la dirección en la que todos debemos apuntar. Por eso es que yo tengo que felicitar a Bartolomé Las Casas, porque es la primera vez que una entidad está tratando de aglutinar, ¿no?, a los actores, y ojalá que en el futuro podamos aglutinar los pensamientos. Y en ese sentido, si esta es una reunión preliminar, de aquí a un tiempo estoy imaginándome ver al presidente regional, a los directores sectoriales, al viceministro de Turismo, ¿no?, que todos puedan participar, pero pongamos ya los acuerdos a un nivel mucho mayor y que esto pueda convertirse en una norma, si es posible, de carácter nacional, que le dé la prioridad y la importancia que merece la actividad turística, porque como lo ha dicho el representante de la OGD, es una vergüenza viajar al Valle Sagrado, viajar solamente a Pisa y ver el estado de la carretera llena de agujeros, sin señalización, sin basura, una caseta de control improvisada, a pesar del dinero que genera la actividad turística. En cuanto a calidad, realmente quedamos pena en esta. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si no hay alguien más. Sí. Bueno, a todo lo dicho ya, que tiene todo un componente de técnico y también político, yo quisiera regresar a algunas cosas en mis reflexiones, ¿no? Que ahora escuchar a uno de mis maestros en un proceso histórico de cómo ha ido gestionándose la actividad turística desde el sector público, la operatividad. Creo que lo único que podríamos nosotros decir es de que estamos perdiendo la integralidad del manejo y de la gestión de la actividad turística. Hace un momento comentábamos con usted que no solamente en este sentido, sino también la integridad con la que nosotros venimos actuando desde cada una de las posiciones, tanto del sector público, del sector privado y de las asociaciones civiles. Parece muy simple, digamos, esta reflexión, pero en fondo es la que marca, digamos, la parte activa, la parte de solución. La organización de gestión de destino, por todo lo que nos ha referido Fernando, no ha logrado la concertación entre los diferentes actores.
directos e indirectos que involucra la actividad turística. En realidad ese es un punto muy crítico, porque si no hay una concertación, si no hay una articulación, ¿qué vamos a lograr hacer y solucionar si vamos creando más instituciones a las que ya existen? ¿Qué es lo que logramos creando más instituciones? Como el destino de la unidad de gestión de Machu Picchu que lo ha referido el profesor Pacheco, por falta de fondos económicos, lo mismo que está ocurriendo con la Organización de Gestión de Destino, que por más parte técnica que le pongamos y estratégica, no está dando resultados. Y en ese sentido partimos de un tema que felicito a Bartolomé Las Casas y felicito a la calidad de la información, que es bastante concreta, ¿no? En una realidad en la que no contamos con este observatorio. Para tomar decisiones necesitamos información de calidad, información oportuna y agilidad para poder tomar decisiones y corregir la situación crítica. Y cuando Fernando mencionaba, estamos en un momento de mercado consolidado, yo a veces me pregunto si realmente estamos en un momento de consolidación o de decadencia. Creo que ya el destino turístico de Cusco en realidad está entrando en un proceso de decadencia. Y no estamos queriendo asumir esa realidad. Y ahí es una combinación de esfuerzos de actores en el cual también tenemos que tener un principio de adaptabilidad. Si bien es cierto, necesitamos la parte normativa, la autoridad, como lo mencionaba el profesor Pacheco, pero también la voz de la parte operativa, de quien está en el día a día, es el sector privado. Entonces tenemos que llegar a hacer esta gestión estratégica de manera horizontal, convocando absolutamente a todos los actores. En lo que corresponde al tema que es un tema de preocupación nuestra desde la gestión municipal, que recién estamos iniciando, es cómo atacar la informalidad del sector turismo. Ahí también quisiera que tengamos muy presente los dos tipos de informalidad que ha hecho también referencia Fernando. Uno es aquellos que están en la ilegalidad, y el otro lado son aquellos prestadores de servicios turísticos que, si bien es cierto, cuentan con formalidad, permisos del municipio o con DIRCETUR, operativamente no están trabajando del lado formal. Son aquellos que nos colocan a todos sus jaladores en la plaza de armas, intentando quitonearse a un turista, ¿no? Y ahí es una estrategia que debemos de verlo a nivel, articulando con las instancias sectoriales nacionales y las subnacionales como DIRCETUR, y atacar el punto de información y asistencia del turista. Cuanto mayor información y calidad de asistencia y orientación al turista, vamos a atacar estas informalidades. No existen en realidad, y ahí me llama la atención un tema de satisfacción al cliente en cuanto a información creo que han tocado. En realidad yo percibo de que solamente tenemos un punto de información turística en el centro de DIRCETUR, otro de IPerú, y con ellos no es suficiente. Y la manera creo que de atacar es a través de los puntos de información, a través de potenciar a los equipos de seguridad ciudadana, no solamente en el caso de la Municipalidad del Cusco, sino de otros municipios distritales turísticos y sus agentes de seguridad ciudadana, darles mayor capacitación, generar competencias en ellos, para que puedan realmente asistir y atender a los turistas en situaciones extremas en las que ustedes conocen que se presentan en nuestra ciudad, de estafas, hay casos de violación, asaltos, etc., ¿no? Sí, si bien es cierto, es una situación bastante incierta, pero sobre terrenos así de inciertos uno tiene que empezar generar propuestas creativas, innovadoras, adaptables a la realidad que tenemos, y que no suceda de acá 5 o 10 años lo que estaba diciendo el profesor Pacheco, desde los tiempos en el que él estaba directamente involucrado en las direcciones, viene siendo más de lo mismo, de una u otra manera. Y sí, yo invitaría a que reflexionemos para qué estamos creando más instituciones si podemos fortalecer las que ya existen.
y poder hacer un trabajo consensuado y reforzar más bien la parte de cogestión y articulación entre todos los actores. Bueno, eso sería todo y solamente una respuesta muy fuera del tema de cuestión de género. Por ser mujer me corresponde decir de que no es que necesariamente las madres, Guido, por tener hijos, nuestra cabeza está centrada en la casa. Al contrario, es una motivación y un doble motivo a que nuestro esfuerzo y nuestra mente está centrada en el desarrollo de nuestras capacidades y de producción profesional y contribución hacia la sociedad. No viene siendo una limitante para las mujeres el tener que compartir espacios familiares y de hijos con el mundo profesional y la responsabilidad que nos compete. Vamos a aclarar eso, disidente. Vale la aclaración. Vale la aclaración. Yo no he dicho en primera persona, sino que está caricaturizado en la República del Comercio, en artículos en Facebook, de que la meritocracia no está caminando bien porque a la mujer le ponen esos chips. No es mi palabra, valga la aclaración. Muy bien. No es mi parte. Está bien, Guido. Claro, Gracias. depende de Ya falta poco para las 11, aunque hemos comenzado un poco tarde, quisiéramos terminar a la hora que está previsto. Yo quisiera muy brevemente señalar que me ha impresionado, digamos, la cantidad de información, puntos de vista que se han dado en esta reunión, que son sumamente ricas e impactantes, ¿no? Digamos, en el turismo hay muchos dueños, han dicho, y que estos muchos dueños no coordinan. Por eso el énfasis que la representante de la municipalidad pone, la señora Irene Romero, en la necesidad de buscar la integralidad, y ahí está el rol de la OGD precisamente, ¿no? Pero un rol que ha tenido dificultad en cumplir, y eso sigue siendo un desafío. No hay autoridad en el sector, también se ha dicho, como consecuencia de lo anterior, y es cierto, yo no he mirado con detalle el sector turismo, yo desde mi profesión miro otros sectores, pero aquí también se constata claramente cómo ese exceso de dejar pasar primacía del mercado no necesariamente es bueno, lleva a situaciones complicadas como las que vemos. La enorme informalidad es hija de este exceso de mercado y más bien ausencia o escasa presencia de la autoridad pública, del Estado. Entonces lo que hay que hacer es seguramente combinar. En fin, creo que ha sido muy enriquecedor. No sé si César quiere hacer algunos comentarios adicionales, pero yo dejaría un par de preguntas. ¿Cuál es el siguiente paso? Y tal vez ahí Guido puede darnos también algunos elementos. Como Propuesta Ciudadana y Centro Bartolomé de las Casas nos interesa jugar más bien un rol facilitador, o sea, no, porque los actores principales son ustedes. Entonces, si nosotros podemos jugar ese rol de brindar información, facilitar para que los actores principales se sienten sobre una mesa, coordinen y tomen decisiones, estaríamos muy felices de contribuir con una función de ese tipo. Por lo que a nosotros nos toca, tanto Esther como César han estado tomando nota, les vamos a hacer llegar una ayuda, memoria de esta reunión. Y claro, sería mejor si es que terminamos esta reunión con algo de perspectivas, de cuál es el siguiente paso, para no tener una reunión, conversamos, qué interesante, y después no queda nada en perspectiva. Entonces yo dejo tal vez primero a César y al final a usted, antes que no participa. Vaya, muy bien, entonces al final dejamos a Guido y a César. Entonces, por favor, usted y luego. Sí. Buenos días, señores asistentes. Como ya les dije, mi nombre es licenciado Miguel Ángel Martínez Supo. Soy el gerente de operaciones del boleto turístico del Cusco. He escuchado atentamente a la reunión, a los expositores, y felicitar a Bartolomé de las Casas por hacer esta reunión previa y que sea fructífero en el futuro. Porque si bien es cierto, de una manera ha habido más crítica, que quizás claro, la solución podemos reuniones posteriores, de qué puede ser turismo, el Estado no está presente, la autoridad local no está presente,
organismos que son creados, que tienen presupuesto, no lo tienen definido o no lo tienen decir en la propuesta. Esa es mi función es mi responsabilidad ante el turismo. Le agradezco que fue franco, el boleto turístico capta el año pasado, de manera general voy a centralizarme, ¿no? ¿Por qué se dice no turismo? Porque en Argentina es el primero, porque Argentina invierte en turismo, la entidad privada invierte en turismo. Un hotel no necesariamente lo vea porque es hotel, va a haber sus intereses personales, pero hay un producto agregado que hace ese hotel, ese restaurante. El Estado en las vías de acceso, para ir a Iguazú, toda una vía, no será al 100%, pero a diferencia entonces porque se clasifica ¿no? Para llegar al tripartito. Igual, Brasil, por sus playas, sabemos por internet, comentarles ya, ¿no? Es redundar. Brasil. Chile yendo acá al sur nomás, salimos de Tacna, Pacala, otra ciudad. Debes entender Perú, y a pesar que Perú, siendo a lo que estamos viviendo, y el turismo más se centraliza en Cusco. Desde que fue capital mundial Cusco, el turismo se incrementó. Y como dice, viene el turismo Machu Picchu, viene a Cusco, ¿no? Y hay otros paquetes que se dice de Huinicunca, que se dice de la laguna de Montanclaro. Pero así, centralizando el por qué, porque entonces con el producto que tenemos, que es ahora Machu Picchu, el boleto turístico, la iglesia que se retiró. El boleto turístico desde hace un tiempo atrás ha sido mal visto. Mal visto por ciertas reglas por funcionarios, pero fue un momento nada más. El boleto turístico es creado en Cusco, es para que el 100% se quede en la región de Cusco. Y varias personas, varios periodistas me han preguntado, el boleto turístico, ¿por qué capta? ¿Qué hace el boleto? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde está el mantenimiento? ¿Dónde está la información turística? Y la función del boleto turístico no está en eso. Que quede claro, la función, la responsabilidad del boleto turístico es el vender el boleto turístico y entregar a las entidades conformantes que es el boleto turístico. Que es la entidad mundial, la Municipalidad de Cusco, la Dirección de Cultura y DIRCETUR. Son, en otras palabras, son los dueños del boleto turístico. Internamente es el boleto turístico que vende el boleto y que acaba sus funciones y responsabilidades, ¿no? Y en la ley del boleto, la 28.719, y donde dice, no, retrocedo. El 40% del 40% que se capta se va a las distritales, a las municipalidades distritales conformantes del boleto turístico. El 20% es para las municipalidades provinciales. El 30% se va para la Dirección de Cultura y el 10% para DIRCETUR. Eso lo dice la ley, eso está en la página que mensualmente hacemos se hace la repartición y como el 40% que es para las municipalidades distritales son ellas que dentro de la ley de municipalidades, en artículo el 80, el 81, 82, 85, donde tienen que estar las vías de acceso. Lógico que las vías de acceso, las transversales, es al cargo del Ministerio de Cultura, pero dentro de la municipalidad tienen un presupuesto para ir solucionando, arreglando, ver la viabilidad, servicios de sanidad, servicios de seguridad, ¿no? Estacionamientos, señalización. Vamos a Tipón, Piquillacta, vemos, la mayoría trabajan turismo, esas son las consecuencias, ¿no? La municipalidad, en ese tema, la Dirección de Cultura es lo que es que el mantenimiento de la cultura viva dentro del parque arqueológico. Y la DIRCETUR es la promoción del turismo, ¿no? Desde ese entender, como le digo, y acá se me tocó que el año pasado se ha captado cerca de los 87 millones, .29, 350. El anterior 80 millones, el anterior 76, 69, 61, 55, 50, ¿no? Debes entender, como les digo, COSITUC siempre lo han visto de esa perspectiva. Y quisiera quedar en claro que COSITUC capta el dinero y lo reparte al 100%.
se queda con porcentaje que al año cerca del 4.54, tantos, que es para planilla, parte operativa, papel y lo mínimo necesario. Gracias. Quisiera concluir eso. Está muy claro. Trataré de ser muy breve para terminar y con esto de repente nos vamos a encontrar muchas veces, pero no dejaremos de ser críticos y autocríticos, porque si todos vamos a comentar, todos tenemos algo que decir, entonces la invitación no era para un panel, sino era para un conversatorio, y nos hubiésemos preparado en ese sentido, ¿no? Entonces van a quedar muchas cosas sueltas por aquí, en ese sentido, o solo recibir la información que nos han preparado. Y esa información que nos han preparado tenemos que agradecerla porque sigue siendo un alimento para nuestras políticas, para nuestros proyectos, para nuestras miradas desde los sectores que nos toca representar. Y también bajo el mismo marco del informe, que es muy reflexivo y que nos ayuda a tener más elementos de conversación para llegar ojalá a un buen punto, en ese sentido también todo lo que vamos diciendo nos debe ayudar a reflexionar y a entender mejor un poco nuestro rol. Empezando también por ordenar mejor nuestras frases. Resulta que no es que no coordinemos, sí coordinamos. Este es uno de los sectores en Cusco donde más se coordina. El problema es que no nos integramos. Una cosa es coordinar, establecer nuestras conversaciones, nuestras reuniones, nuestros problemas, pero nunca nos integramos. Y no solo no nos integramos, sino que no actuamos transversalmente en todas las áreas que corresponden, ¿no? O sea, y no actuamos transversalmente, y ahí hay otro punto, es porque el Perú y nuestra cultura todavía es invisibilizadora. No tenemos la capacidad de vernos a nosotros. ¿Y qué hacemos? Cada uno ve a su propio interés, ve su propia perspectiva y no es capaz de ver cuál es el beneficio del que está al lado nuestro, ¿no? O sea, con justa razón, yo promotor turístico, empresario turístico, voy a ver mi espacio y no sé cuánto estoy pensando en el beneficiado, ¿no? No lo sé. Si eso tuviera un mejor resultado, un mejor proceso, tal vez otra sería nuestra mirada. Otro tema es que pareciera que recibimos información incompleta. Y vuelvo a la exposición. Efectivamente nos muestran algo que de pronto ya sabíamos, que Chile, Argentina, Brasil son mejores destinos turísticos. No sé si mejores destinos turísticos, pero captan más turismo que el Perú. Y no terminamos de saber por qué. O sea, es porque tienen mejores recursos, tienen mejores servicios, tienen mecanismos de publicidad mejores que los nuestros. ¿Y quién hace que estos sean mejores destinos que Perú? Lo privado, lo público, la relación entre ellos. Entonces seguimos quedando como que nos falta esa información que nos permita actuar a cada uno desde nuestro punto de vista. Todos, así como estamos como que mirándonos de enfrente, nos vamos a ir criticando. O sea, no sé si esto es ilustrativo, pero desde este lado, los empresarios privados van a mirar a este lado a la municipalidad y le van a decir, ¿por qué no hacen tal cosa? Y la municipalidad los va a mirar al frente y le va a decir, ¿y ustedes por qué no hacen tal otra cosa? ¿No? Invisibilizando la relación que deberíamos tener ambos, ¿no? Y la transversalidad con que deberíamos estar trabajando. Eso creo que debería ser un nuevo punto de partida. Creo que lo que ha dicho la señora Lucirene es algo muy... nos debe llevar mucho, con mucha responsabilidad a la autocrítica. Efectivamente, tenemos un recurso en nuestras manos y de repente no estamos viéndolo de manera realista. Pareciera que en lugar de que las cifras que nos muestra este estudio, que van mucho para arriba, en realidad la calidad está yendo y habría que pensar mucho en ese sentido. Finalmente, desde la municipalidad hemos notado esta invisibilidad y otro detalle más que también parece ser política histórica nacional.
somos un país que ha vivido históricamente de interrupciones, ¿no? Nunca hemos logrado completar nuestros procesos, nuestros proyectos. Algo ha sucedido que ha interrumpido nuestros procesos, ¿no? Y eso es producto de que no estamos logrando una cadena fuerte de nuestras responsabilidades. Nos muestran ahora que el plan regional no está articulado a las políticas nacionales. Obviamente las municipalidades tampoco van a estar articuladas al plan regional, ni a las distritales al plan provincial, ni lo provincial a lo regional. Efectivamente, estamos totalmente desarticulados, ¿no? Entonces, pero algo hay que hacer. Lo último que han dicho es felicitar esta capacidad de convocatoria por ahora y ser facilitadores, pero igual, ¿ese es el rol? ¿Ese es el rol de la institución, de CBC? ¿Eso debe ser la municipalidad? ¿Eso debe ser el instituto? Otra vez vamos a enredarnos en que cuál es nuestro rol, ¿no? Y eso habrá que trabajarlo. Hemos hablado de vocaciones, efectivamente hemos hablado de proyectos, etcétera, y creo que no está mal. Sigue siendo, estos temas siguen siendo en extenso, primero reflexivos y después obviamente operativos. Solo terminar con esta idea de reflexión. Quienes conocen, por ejemplo, en Macusani, en las alturas de Puno, hay un campo ferial gigantesco donde cada año se reúnen los productores alpaqueros. En ese campo ferial, que en realidad es una pampa abierta, nada más, hay una placa que recuerda la frase que se le atribuye a Raimondi, que el Perú es un banco, es un mendigo sentado en un banco de oro. Se dice que lo ha dicho Raimondi, pero no hay prueba, ¿no? Sin embargo, ellos han tocado la frase y le han aumentado algo más. Dicen, la alpaca es una de las patas de ese banco. Son alpaqueros. No será el turismo otra de las patas. No será la minería otra de las patas. No será la agricultura otra de las patas. ¿Y qué tal si el turismo está fuera de eso? No encaja en esas cuatro patas. O sea, probablemente esa también tenga que ser uno de nuestros niveles de reflexión que nos permita decir entre todos cuál es el siguiente paso. Porque si el siguiente paso va a ser encargárselo a alguien, vamos a seguir tropezando en los procesos. La disponibilidad y la apertura de la municipalidad en esta nueva gestión tiene que ver probablemente con esa otra mirada, ¿no? El hecho de que podamos ser transversales en todas las funciones. Y si así logramos, es decir, si tenemos un buen empresario, vamos a tener los derechos de las mujeres respetados. Si tenemos un buen fiscalizador, vamos a tener el derecho de los trabajadores garantizados. Y si tenemos un buen recaudador, vamos a tener garantizada la plata para la inversión. Entonces, nada es aislado, sino que tiene que ser transversal. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, la señora Brenes, por favor, para que nos hemos pasado las horas. Ante todo, muchísimas gracias a la CBC y sobre todo a César por esta excelente exposición. Prácticamente nos ha hecho ver, digamos, el problema del turismo a grandes rasgos. Y he estado atentamente escuchando a cada uno de los participantes que ha dado sus puntos de vista, pero enfocando a la desorganización del turismo en la región de Cusco, y esto me parece que prácticamente parte de la desorganización de repente del turismo a nivel nacional, ¿no es cierto? El turismo no ha sido de repente planificado desde un primer momento, no ha habido políticas de gestión turística para una excelente gestión integral del turismo, sobre todo en nuestra región. El hecho de que existan dos sectores en el manejo del turismo prácticamente hace que el sector público y el sector privado no están coordinando, no están concertando. Las instituciones públicas tienen, como dijo nuestro docente de la universidad, Jorge Pacheco,
tienen sus funciones específicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, DIRCETUR debe de liderar todo el turismo a nivel público en toda la región. La Dirección de Cultura tiene que gestionar el patrimonio cultural y DIRCETUR también tiene que ver todos los servicios a nivel de toda la región. ¿Qué está pasando? Que hay un divorcio entre todas estas instituciones y el divorcio también se nota con el sector privado. ¿Qué tenemos que hacer? Prácticamente es fortalecer a esta institución que es rectora de la gestión del turismo, que es DIRCETUR, y conversar claramente todos estos problemas. Hay diversos problemas que hemos enfocado en este conversatorio, pero tampoco podemos solucionar todos estos problemas en 2 horas, ¿no? Entonces, yo podría ser de la idea de que se tomen los problemas más álgidos uno por uno y se vaya resolviendo, ¿no es cierto?, en forma conjunta. Desde mi punto de vista, una sola cosita quería aclarar de los fondos del boleto turístico, ¿no es cierto? Acá nuestro compañero ya nos había aclarado que un 30% de los fondos del boleto turístico están destinados para la Dirección de Cultura, y la Dirección de Cultura con estos fondos hace la restauración y la conservación de los monumentos arqueológicos. Bien, eso sería mi participación. Muchas gracias. Se van a disculpar. Muchas gracias, brevedad. César, ¿tienes algo que decir? Yo creo que lo acabamos. ¿Ya? Entonces, Guido, por favor. Solo para terminar, voy a dar 3 ejemplos. La capacidad resolutiva de DIRCETUR. El primer ejemplo es Vinicunca, en donde se ha heredado ya como 14 mesas técnicas que DIRCETUR lo lleva adelante. Pero cada vez que ocurre una mesa, lo que sucede en el recurso es otra cosa. Entonces, a punto de comenzar la siguiente mesa, que espero sea el siguiente mes, resulta que ya la comunidad que está en Cusipata, Chihuani, ya ha conversado con algunas personas de Pampachiri, que son, digamos, los dueños de la parte lateral, en este caso del otro lado, más cercanos a la montaña, y pues han entrado como una especie de pacto y pues lo han cerrado, y tú que estás viniendo de Pitumar, que no, tú ya no puedes entrar por acá, date la vuelta que por Cusipata la entrada. Ya ha habido un pacto. Entonces, ejecuto la mesa siguiente, los conflictos de intereses, problemas internos, todo lo que está pasando adentro, pues para la siguiente mesa me van a decir, no, ya tenemos que conversar con Pampachiri y esto es todo de nosotros. Entonces, no, pareciese que fuese fácil, pero las cosas son bien complicadas y no es que DIRCETUR no las lleva adelante, las llevamos, pero la capacidad resolutiva es el otro tema. Segundo ejemplo, los guías de Machu Picchu, los guías de sitio, que es un gran problema. Cultura administra la yacta de Machu Picchu, entonces, pero de la puerta para afuera no tiene capacidad resolutiva. ¿Quién lo ve? Eso está concesionado, una parte el Sanctuary Lodge, otra parte la carretera que lo ve, la carretera Jaramillo con CETUR, las calles, todo el distrito de Machu Picchu lo maneja el municipio de Machu Picchu, y todo el entorno es el santuario, el Cernam. DIRCETUR, ¿qué puede hacer el DIRCETUR ahí? Ver solamente prestadores de servicios y resolver el tema del guía. No tiene capacidad resolutiva. Tercer ejemplo, Huayopata. Hay deslizamientos, vallejones, siempre desprendimiento, se caen las rocas, y lo que pregunta el periodista es nombre y apellido de la piedra que se ha caído. ¿Cómo DIRCETUR va a intentar cerrar una carretera si no tiene capacidad, no es su competencia? Solo lo hará pues transporte y en la medida que pueda, porque estaría contraviniendo la ley del libre tránsito. Entonces, cuando queremos decir que DIRCETUR tiene que hacer algunas cosas, no vayan a pensar que no lo hace, pero hay una mesa técnica de protección al turista. Hace una visita con Indecopio, Citram, Policía de la Montaña, Policía de Turismo, todos van y de acuerdo se saca un comunicado recomendando, se manda carta a los consulados recomendando para que no utilicen. Si el pasajero lo hace, entonces siempre DIRCETUR va a tener la culpa, pues. Quien esté sentado acá con DIRCETUR siempre va a tener la culpa. Entonces tampoco no hay que verlo así. Autoridad
la autoridad se va a hacer dependiendo de cómo podemos actuar entre todos, ¿eh? Entre todos el tema de llevar adelante. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nosotros quedamos con el compromiso doble. Uno de hacerles llegar la publicación. Les hemos alcanzado en esta hojita el impreso de emergencia, porque como dije, el compañero que venía de Lima con las publicaciones no ha podido aterrizar esta mañana por la lluvia. Ahí ese resumen y tenemos el estudio completo también. Entonces a esta lista le vamos a alcanzar ese documento completo y la ayuda a memoria que va a resultar de esta reunión, y estaremos coordinando con Guido y con el resto para ver ese segundo paso, ¿no? Que es lo que podemos, para darle seguimiento y no dejarlo en este nivel esta reunión. Muchas gracias nuevamente por vuestra participación. Hasta una próxima ocasión. Buen día. Gracias, señores.